Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Como siempre, encantado de saludarte. Quien te habla, que soy yo, José Luis Martín, y también encantado de llevarte temas tan interesantes como el propuesto para el día de hoy. Porque muchas veces hablamos de los aires acondicionados, solemos utilizarlos y hay también rumores al respecto, ¿no? Siempre leyendas urbanas. Pues hoy los vamos a desvelar gracias también al podcast del Museo Elder, donde hablamos de autosuficiencia energética. Porque vamos a charlar con Aarón de la Nuez. Él es ingeniero del departamento de obras de Frío 7, ha sido la persona encargada, con un grupo grande, de cambiar todo ese sistema de frío, de aire acondicionado de un museo tan grande como es el Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y también hemos aprovechado para conocer en profundidad cómo funcionan los aires acondicionados, qué hay detrás de toda esta historia y también, como te decía antes, todas esas leyendas urbanas que giran en torno a estos aparatos que nos refrescan y que también tenemos que cuidar. Así que quédate y disfruta ya de un nuevo contenido aquí en World Media Podcast. Abrimos nueva página para hablar de eficiencia energética del Museo Elder y lo vamos a hacer con Aarón de la Nuez. Él es ingeniero del departamento de obras de Frío 7. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme. Encantado de poder conocer, yo creo que un mundo apasionante como es el del aire acondicionado, ¿no? Porque siempre lo usamos, lo disfrutamos, sabemos que está, pero luego hay detrás muchísimo trabajo que yo creo que es el que hoy en profundidad vamos a conocer con esta entrevista, sobre todo relacionada, como decimos, ¿no?, con el Museo Elder. Y para empezar, desde el punto de vista de la climatización, ¿qué singularidades presenta un edificio como el Museo Elder frente a otros edificios? Pues principalmente en este museo lo que nos encontramos es espacios muy abiertos y espacios muy cambiantes. Hoy hay una exposición y mañana hay varios tabiques de por medio que ya la distribución cambia por completo y por lo tanto ese cálculo que teníamos previsto pues se nos va. Es el caso que tenían ellos hasta el momento de la obra. Nos encontrábamos un espacio que estaba mal distribuido, después ellos hacían una serie de tabiquerías de por medio para acoplarse a las nuevas exposiciones y ya ese cálculo pues evidentemente no les servía. Con lo cual es uno de los retos que se han encontrado, nada más llegar, ¿no? Ver que no es un edificio completamente estático, sino completamente cambiante. Correcto. Entonces, de esos principales retos técnicos a la hora de climatizar un museo como este, también se le suma el de que siempre recibe gente de forma continua. Claro, la obra se ejecuta con un museo abierto. Entiendo que en algún momento se busca la manera, ¿no?, de incomodar lo menos posible, pero todo esto también es un hándicap. Sí, correcto, sí. Intentamos siempre ponernos de acuerdo con en este caso, la organización del museo, pues para intentar acoplarnos a, pues ya sea los actos, ya sea las personas que puedan visitar continuamente el museo. Nos van acotando espacios de trabajo y ahí es donde vamos actuando nosotros en función de lo que ellos nos van dando. ¿Eso dificulta la tarea, el hecho de tener que ir haciéndolo, digamos, pasito a pasito, que no a lo mejor es como otras obras donde ya directamente saben que llegan, montan, cambian y lo ejecutan? Es una cuestión organizativa al final y lo que nos ocurre es que el tiempo de ejecución de obra pues se alarga, porque al final tú tenías previsto hacer una parte de instalación y pues resulta que ese día no puedes hacer porque hay el evento X y al final, pues eso lo tienes que dejar, irte a otro lado, a lo mejor lo del otro lado no lo tenías preparado, pero bueno, un poco nos vamos adaptando a medida que nos vayamos encontrando los problemas. También me gustaría saber cómo influye el uso educativo o expositivo de un museo como este en el diseño del sistema de climatización, porque claro, como bien indicas, de repente a lo mejor hay zonas donde va a hacer mucha más falta, ¿no?, el uso de la climatización que en otros lugares donde no sea tanto, ¿no? ¿Cómo se equilibra todo esto? Aquí ese es uno de los principales puntos que teníamos en este proyecto, porque como te decía antes, al final cada sala tendrá su organización, ya sea por personas, sea por la propia exposición. Entonces lo que nos pidieron en su momento es tener un control propio por cada uno de esos equipos. Entonces cada equipo está comandado con su propio termostato, en el cual vamos a regular vía red, ¿vale? Todos estos termostatos están conectados
a un sistema de control en el cual, en este caso, el museo tendrá su propio control al propio equipo. Es decir, cada equipo podrá controlar temperatura, velocidad, con lo cual podrá adaptarse muchísimo más a tanto a las personas como el propio carácter expositivo que tiene, de lo que comentábamos antes. Hoy es una exposición y mañana pues tenemos tabiques de por medio que cambia por completamente la estructura de esa planta. Entonces, controlando cada uno de esos equipos, nos podemos ir acotando mucho mejor esa climatización en ese espacio. Entonces no es un sistema de aire acondicionado al uso, como veíamos antes, que era enciende el aire, enfría todo lo que pueda y se apaga. No, efectivamente, repito que antes ellos tenían ese sistema, que lo tenían por zona, entonces el museo encendía el aire acondicionado y tenía que encender la zona completa de la planta, por poner el ejemplo. Entonces, en este caso no, en este caso podrá irse a un equipo concreto, al que quieran encender, parar o cambiar simplemente temperaturas o velocidades. Entrando en un aspecto más técnico, ¿qué tipo de sistemas de climatización se han implementado o renovado en el museo y por qué consideran que han sido los más adecuados? En este caso se ha instalado una planta enfriadora, en este caso la planta enfriadora está en la cubierta con un sistema de bombeo de agua y en el interior del edificio pues tenemos diferentes fan coil, es todo hecho con agua. Y evidentemente aquí lo que buscábamos era eficiencia energética. Es el principal de los TIC que teníamos aquí en este proyecto. Una planta enfriadora eficientemente muchísimo mejor que cualquier otro equipo que podemos tener en el mercado. Y nosotros antes teníamos una instalación de R410, una enfriadora también, pero con R410, un refrigerante que tiene un poder calorífico, un potencial de calentamiento frigorífico brutal, y ahora con las normativas nuevas que tenemos, pues esos equipos pues ya se han dejado fabricar y ahora tenemos un equipo con R454B, otro refrigerante, muchísimo mejor para nuestro medio ambiente. Pero entonces, claro, si está en la cubierta del museo y entendido que es una bomba de agua, eso tiene una capacidad de litros determinados, soporta un peso determinado. Entiendo que todo eso, claro, se tiene que hacer un estudio previo, lógicamente, para ver si la estructura puede soportar algo de tal peso, sí, ¿no? En este caso no hizo tanto falta porque al final ya existían unos equipos similares a esto anteriormente, pero sí, está claro que evidentemente se tuvo que haber hecho un estudio de carga de ese forjado, en este caso la sobrecubierta del edificio. ¿Cómo funciona? ¿Es muy complicado? No, al final no dejan de ser compresores que tienen un sistema frigorífico, un ciclo frigorífico que comprime un gas y al final mediante ese ciclo frigorífico pues produce ese frío con un intercambiador de calor, en este caso gas-agua, pues traspasa ese frío, en este caso, al final lo que hace es que le roba ese calor, en este caso al agua, y por tanto baja temperatura el agua, y el agua pues mediante un sistema de bombeo, mediante tuberías de agua que hay repartidas por todo el edificio, pues va llegando a los diferentes equipos. Dentro de ese equipo tiene una batería de agua en la cual circula ese agua fría y con un ventilador pues pasa el aire, pasa a través de esa batería de frío y tenemos el aire acondicionado. Ahora lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Siempre hemos visto que es apretar el botón y tener el aire frío y ya está. No es tan fácil. Efectivamente, ¿no? Tiene su complejidad y ahora lo vemos. En este caso, claro, vemos que después de haber hablado, ¿no?, de diferentes aspectos de todo lo que están haciendo en el Museo Elder de eficiencia energética, ¿no?, para estas mejoras, hemos visto, por ejemplo, pues que hay una serie de placas fotovoltaicas para generar energía, también esa envolvente, ¿no?, que absorbe todo el calor, ¿no?, y lo transforma, etcétera, etcétera. En la climatización, ¿van a poder aprovecharse de esos recursos energéticos o es independiente? No, por supuesto, vamos, eso nos ha venido genial. Por una parte, las placas que hay en la envolvente han hecho que la temperatura del edificio baje, creo recordar que eran unos 10 grados, con lo cual, evidentemente, la carga térmica que tiene el edificio ha bajado muchísimo, pues ya no tienes esa incidencia del sol dándote en el cristal y por lo tanto calentando el espacio. Y por la parte de la fotovoltaica, pues evidentemente todo el consumo que genera ese equipo de aire acondicionado, pues puede estar siendo soportado por esas placas fotovoltaicas.
Evidentemente todo es un ciclo y por una parte la fotovoltaica genera electricidad y por tanto nuestros equipos de aire acondicionado, que evidentemente pues consumen electricidad, pues pueden aprovechar eso, y por la parte de la envolvente, pues evidentemente si no tenemos incidencia del sol y por lo tanto la capacidad, la carga térmica que tiene el edificio es mucho menor, pues podríamos conseguir que esa enfriadora en este caso pues sea más pequeña de lo que sería con esa aportación de calor. Entonces, con esos recursos de todas esas placas fotovoltaicas se puede sostener un equipo como el instalado en la cubierta. Correcto, sí. Encima aquí tenemos uso diurno casi al 100%. Evidentemente la incidencia solar que pueda existir y por tanto esa capacidad térmica mayor será durante el día, con lo cual, genial. Sí, y encima es un edificio que, digamos, está un poquito alejado de las zonas de sombra, ¿no? Tiene edificios cercanos, pero tampoco le dan una sombra determinada, con lo cual tiene más sol durante el tiempo. Aquí encima pegado al mar, ¿no? Todo eso, pues toda esa incidencia yo creo que también le va a venir de maravilla. ¿Cómo se equilibra el confort térmico de los visitantes con la necesidad de reducir consumos energéticos? Porque claro, siempre vemos que la gente pues viene acalorada y se puede ir al museo, pero claro, también si tienes el aire, como siempre decimos, ¿no? A una, digamos, a un frío extremo, todo esto al final también entiendo que tendrá un consumo mayor. Un consumo mayor, claro. Sí, a ver, regular, al final cada uno o cada persona pues lo regulará a su forma. El aire acondicionado es muy complicado porque nos encontramos muchas veces con el problema de que uno tiene calor, el otro tiene frío. En las mismas circunstancias te encuentras esas dos cosas, entonces se establecen más o menos unas temperaturas medias. Una temperatura de 23 grados es bastante asequible para una instalación. 23 grados, incluso habrá gente que pase frío. Sí. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, como dices, depende también de la persona, claro, de cómo venga. Si viene de la calle y viene a lo mejor con mucho calor, a lo mejor pues luego te parece hasta que no está puesto y a lo mejor llevas un rato aquí y ya lo notas, ¿no? Que esa es la diferencia que hay. ¿Y existe alguna, digamos, forma de nosotros saber que está funcionando muy bien el aire? Porque como decía, ¿no? Como venimos con una sensación térmica exterior diferente, ¿cuánto tiempo tarda, no sé, el ciudadano, el humano a aclimatarse a un sitio donde está un aire puesto? Probablemente, aunque estemos hablando de 23 grados, incluso hasta más, un día de calor fuerte, que es el día que más vas a necesitar ese aire acondicionado, lo vas a notar desde que entres por la puerta. Ya la diferencia de temperatura que vas a tener del exterior al interior del edificio lo notarás enseguida. Técnicamente tú vas a un equipo y al final, mientras esté impulsando a una temperatura de 13, 14 grados, funciona genial. Ya 13, 14 grados es lo que te está impulsando el aire, lo que está saliendo del equipo. Evidentemente tiene que enfriar el espacio, con lo cual no vas a llegar a esa temperatura en el ambiente, pero sí puedes conseguir esos 23 grados que comentábamos antes fácilmente. Y supongo que también es importante en un entorno museístico como este el control de la humedad. Porque, claro, si hay cuadros, si hay elementos que a lo mejor demasiado frío le pueden afectar, todo eso también lo tienen que tener bien controlado, ¿no? Correcto, sí. En este caso concreto, en este museo, yo creo que no tienen ese punto de la humedad tan presente, porque al final las exposiciones que tienen no les afecta, pero evidentemente sí, habrán museos en el que se ven obligados a controlar esa humedad. Hay equipos en el que al final deshumectan el espacio. Esa parte la tienen, digamos, también sumada a este cambio de eficiencia energética, el control de humedad, el que pueda haber una absorción de la humedad determinada, o eso va a generar. Siempre que vayas a enfriar un espacio, siempre vas a bajar humedad, porque al final al enfriar vas a condensar agua en el equipo y que saldrá por el desagüe, y por tanto siempre vas a deshumectar, pero en este caso no la tenemos controlada como tal. Bueno, pero teniendo en cuenta que tampoco va a estar no es necesario, frío, exactamente, en este caso no es necesario. Sí. Serán casos puntuales a lo mejor donde se puede ver que hay alguna posición que a lo mejor es un poco más delicada y, como bien dices, si ahora ya se puede separar, ¿no?, por salas, pues será mucho más sencillo. ¿Qué papel juegan, Aarón, los sistemas de control y automatización en la climatización del museo? Pues en este caso es fundamental, es un poco lo que decíamos antes. Gracias a ese control, el museo va a tener, valga la redundancia, un control propio de cada equipo.
Como decía antes, lo que nos encontramos nosotros aquí es que al final, un poco haciendo alusión a lo que tú decías antes, encendías un botón y arrancabas los equipos de una planta completa cuando a lo mejor no te era necesario. De esta manera puedes encender los equipos justos y necesarios que necesites. ¿Llega la inteligencia artificial también a este proyecto o todavía no se ha implementado? En este caso, inteligencia artificial como tal no tenemos implementado, simplemente es ese control en el cual tienes una escala, tienes en tu ordenador un acceso directo a las plantas del edificio en donde ves dibujadas todos esos equipos y simplemente pues clicas en uno y ya puedes modificar, pues lo dicho, temperaturas, velocidades o incluso puedes encender y apagar el equipo. Claro, que no tienes que ir directamente ya a una zona determinada a regular el aire, sino ya directamente desde un punto fijo. Correcto. Se establece todo el control, ¿no? Exactamente. Como una sala de operaciones. Efectivamente. Ya aquí mueve, sí, vas a ver cambia. En la pantalla del ordenador con el programa que estamos instaurando, pues al final tendrás todas las plantas del edificio, todos los fan coil dibujados en las plantas y al final ahí vas clicando y vas viendo pues temperatura de ese equipo, qué velocidad tiene, si está encendido, si está parado, al igual que si existe algún tipo de alarma, sobre todo en la enfriadora, un fallo de un compresor o un fallo de una bomba, pues te saltará una alarma en ese control para que acuda el servicio de mantenimiento a ver qué está pasando. ¿Qué puede hacer el museo, aparte de todo lo que nos has contado, que antes no pudiera? Pues principalmente el controlar los equipos uno a uno. Yo creo que ese es lo fundamental, uno de los requisitos básicos que nos pedía el museo cuando entramos en esta obra. Y principalmente el poder tener ese control propio de los equipos, pues a ellos les va a venir fundamental. Bueno, antes hablaban precisamente del mantenimiento, ¿no? De si un equipo se rompe, saber dónde se rompe, dónde está la avería. Pero ¿cómo de importante es el funcionamiento de ese mantenimiento de no solo esperar a que algo se rompa, sino también siempre entiendo que tendrá que haber revisiones que siempre nos dejamos ir, no suele pasar con el coche, no suele pasar con cualquier cosa? ¿Cómo es de importante el mantenimiento en un entorno como este y en una instalación como esta? El mantenimiento es fundamental para la durabilidad de los equipos y para, evidentemente, su funcionamiento. Aquí tenemos la peculiaridad que vivimos en una isla, rodeados de mar, con el salitre por todos lados, y es uno de los hándicaps muy grandes que tenemos en las islas. Entonces, principalmente la enfriadora, ¿vale? La enfriadora hay que lavarla con agua dulce, hay que lavarle las baterías que se van acumulando esas pequeñas partículas de sal. Al final va acumulándose y la sal corroe todo lo que pilla. Entonces es fundamental porque al final dentro de esa enfriadora hay un circuito frigorífico, es cerrado, pero desde que empieza a entrar esa sal, empieza a corroer, pica los tubos, se produce una fuga y a reparar la enfriadora. Entonces eso es fundamental, limpieza de filtros dentro de los equipos, de los equipos interiores, quería decir. Limpieza de filtros y poco más. Tener en cuenta que en este caso el museo lo tiene también, puertas abiertas, pues intentar evitar. Las puertas principales del edificio son automáticas, con lo cual abrirá solamente en el caso de que entre la persona. Y luego tenemos instalada también una cortina de aire en la salida del avión, que sí que es la única puerta que está constantemente abierta. Y ahí se ha instalado un equipo para que precisamente ese frío que estamos produciendo, intentar evitar que salga al exterior. Una cortina de aire, a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser lo que vemos, por ejemplo, en una carnicería, de unas tiras de goma determinadas para que a lo mejor el frío no se pierda cuando entran y salen. No, eso ahí es más determinado a cámaras frigoríficas. Vale. En este caso simplemente lo encuentras muy fácil en tiendas. Cuando tú entras en una tienda y te está cayendo un chorro de aire cuando entras, eso es una cortina de aire, que al final lo que está haciendo es un ventilador, que lo que está impulsando aire de forma vertical para evitar que ese calor que está en el exterior entre en el interior. Entonces eso de manera constante estará así. Sí, en esa zona. Siempre y cuando que está abierto esa puerta, debería estar funcionando eso para que precisamente reducir esa carga térmica que tenga el edificio. Sobre el mantenimiento, antes decías, ¿no?, que lógicamente estando donde estamos, ¿no?, rodeados de mar, la sal
nos puede hacer mucho daño, etcétera, etcétera, pues se va comiendo los equipos, ¿no? Lo que hemos visto que pasa con cualquier equipo de cualquier índole, ¿no? ¿Cuánto tiempo has visto tú que ha durado un equipo poco tiempo de decir, no me lo puedo creer, que el salitre o por la cercanía al mar hayas dicho, pero si esto está colocado del otro día? Pues te vas a sorprender, pero a veces menos de un año. Menos de un año. Sí. Wow. Todo depende. Al final, aquí sí es verdad que tenemos la suerte de que el mar que tenemos es el puerto, con lo cual no tenemos esas olas rompiendo constantemente y por tanto levantando esa nube de salitre. Pero independientemente de eso, hay sitios donde golpea muy fuerte el mar que en menos de un año las máquinas, si no tienes ese mantenimiento casi diario de limpiar las baterías, de quitarle el salitre, como no lo hagas casi a diario. Nosotros tenemos instalaciones muy cerca de aquí también, en donde el mar golpea de otra manera y hoy limpias el salitre y mañana lo tienes otra vez. Con lo cual es montar, controlar, pero luego siempre tener un mantenimiento, para que funcione constante. Bien. Porque luego siempre se ha dicho los filtros, pero los filtros también son tan importantes o son menos importantes que el resto. Los filtros también son importantes porque al final un filtro que esté completamente tapado por suciedad o por salitre o por lo que sea, al final va a hacer que el rendimiento de la máquina sea muchísimo inferior a que si estuviera limpio. Entonces también tiene su importancia. ¿Cuánto es la garantía que tienen en este proyecto? Porque siempre hemos visto que son 2 años, ¿no? Cualquier cosa, yo no sé, aquí ya con el salitre de cerca. En este caso también ellos por cumplir simplemente el reglamento están obligados a tener un contrato de mantenimiento y independientemente de eso también tienen un personal de mantenimiento que estoy seguro que se encargarán de que eso no pase, porque ya conociendo al personal que hay aquí estoy seguro que a ese nivel no llegaremos. Efectivamente, cierto. Bueno, ¿qué errores habituales se cometen en edificios públicos que pueden hacer disparar el consumo energético del aire acondicionado? Principalmente malos cálculos, no tener en cuenta precisamente la índole del edificio, mal mantenimiento. Nos encontramos muchas veces ese mantenimiento, voy a decir que mínimo nulo, y evidentemente todo hace que la máquina no funcione o bien al 100% o que directamente no funcione. Claro, porque como dices, si no limpias los filtros se van tupiendo, le pides más esfuerzo a la máquina, sigue trabajando, pero no hace absolutamente nada, ¿no? Correcto. En este caso, encender y apagar el aire ayuda a ahorrar o tiene el efecto contrario, porque decimos, bueno, apaga el aire, que esto está fresco, pero luego cuando lo vuelves a encender, y no hablo de este sistema, sino de los, digamos, un poco más arcaicos, eso hace que consuma más el volver a reiniciarlo todo. En este caso, los equipos de aire acondicionado no es necesario arrancar y pararlos constantemente. Tiene que ser que pase mucho tiempo que no lo vayas a utilizar para apagarlo. Los equipos al final, ya sea por temperaturas o por presiones, en función de qué instalación se está ejecutando, son capaces de arrancar o parar compresores. Cuando los fan coil de todas las plantas, los equipos interiores, han cubierto la demanda frigorífica que tú le habías puesto, irán parando cada uno, con lo cual ese agua ya no está cogiendo el calor del aire, con lo cual retornará de nuevo a la enfriadora fría, y cuando te retorne a la misma temperatura a la que la estás impulsando, pues los propios compresores pararán y las bombas pararán y la enfriadora, por tanto, no estará consumiendo, parará por completo, tendrá un mínimo consumo de la electrónica que te está leyendo esos valores de temperatura, que desde que baje o suba, en este caso, la temperatura del agua en ese retorno, arrancará de nuevo compresores y arrancará de nuevo bombas. Todo esto tiene detrás, lógicamente, un ahorro en la factura. Correcto. De la luz, porque si parte se puede absorber, ¿no?, de las placas fotovoltaicas y encima el sistema es más eficiente, va a ser más inteligente, etcétera, etcétera. ¿Está calculado cuánto podría ser el ahorro? No sé si eso lo han podido valorar. Nosotros personalmente no sé si, yo entiendo que en el proyecto de eficiencia energética general, me imagino que sí, que habrá algún valor que haya determinado hacer todo esto. Claro, porque si te va a salir más caro no tiene sentido. Exacto.
Más caro está claro que no, porque evidentemente la reducción térmica por parte de los paneles que se están instalando es la envolvente y la propia producción de fotovoltaica, evidentemente. Nosotros tenemos un consumo que, aunque evidentemente es menor que lo que había instalado anteriormente, que es inevitable. Pero gracias a esas placas fotovoltaicas, igual que las luminarias o como mucho que se pongan LED, evidentemente el consumo es menor, pero tienes que tener luminarias, con lo cual siempre va a haber un consumo. Entonces, ese consumo es el que se ha de paliar con esa placa fotovoltaica. ¿Podemos decir que este museo tiene ahora mismo o está a la vanguardia en sistema de climatización con esta última instalación que se ha hecho? Sí, a ver, siempre se puede hacer más y volvemos de aquí a 5 años y a lo mejor está obsoleto. Pero sí, evidentemente ha cambiado mucho la instalación que ellos tenían antes y sobre todo por esa parte de poder controlar los equipos. Cosa que le va a permitir, evidentemente, tener, si hay una zona del museo en el que está cerrada por lo que sea, pues a lo mejor tener parados esos equipos sin necesidad de tener esos equipos en marcha, consumiendo energía y evidentemente sin que nadie se beneficie del frío de ese espacio. Yo no sé si Aarón recuerda, digamos, el cambio de la máquina principal, ¿no? de climatización y recuerda el año que tenía esa máquina, de cuántos años hace, o el cambio, si se produjo alguno antes de que abriera el museo. Entiendo que sí, hubo alguno en el transcurso de este tiempo, pero... Hubo un equipo, el primero que se instaló, que evidentemente también la eficiencia energética que tenía era la de entonces, pero entre la máquina que nosotros hemos instalado y esa primera hubo un cambio intermedio, con lo cual ese consumo, vamos a decir así, energético que había con la de ahora es bastante similar, porque esa enfriadora es, vamos a decir que prácticamente nueva. No es nueva, evidentemente, tendrá sus años, pero está mucho más actualizada que aquella que se instaló cuando el museo abrió. ¿Y qué nos espera, qué nos depara el futuro de innovaciones que está por llegar, que más o menos ya ustedes hayan visto que en un futuro no muy lejano pues ya sea una realidad también? Pues sobre todo la parte de calor. Tenemos ya la parte esa de aerotermia, que lo que te está haciendo es generar calor, vamos a decir que gratis. También tenemos en este caso enfriadoras que son unidades polivalentes. Te están enfriando el agua y a la misma vez que te están enfriando el agua, la condensación, que normalmente la tiramos al aire, pues en este caso se aprovecha y se utiliza para producir agua caliente. Esto se ve mucho en hoteles. En un sitio como el museo, pues la verdad que no es tan necesario, porque ese uso de agua caliente sanitaria es muy bajo, prácticamente nulo. Pero en un hotel, por ejemplo, estás enfriando habitaciones o zonas comunes del hotel y estás aprovechando ese calor residual para calentar agua y llenando depósitos de agua y calentando. Eso es algo que lleva años haciéndose y es una de las principales cosas que favorece esa eficiencia energética. Bueno, mirando al futuro también, precisamente, ¿cómo crees que va a evolucionar pues la climatización en los edificios públicos, teniendo en cuenta que después de este proyecto a lo mejor muchos vean el foco o el faro, ¿no? El punto a seguir para decir, oye, esto hay que cambiarlo y hay que hacerlo para que también nosotros podamos ser eficientes? Pues principalmente es eso, instalando... Todo depende de la cantidad de equipos, porque evidentemente hay una inversión bastante importante y en función de la cantidad de equipos, pues a lo mejor es viable o no es viable. Pero la tendencia principal es instalando plantas enfriadoras, ya sea polivalentes como decía antes, en el caso de que el uso del agua caliente sanitaria sea necesario o no, pero principalmente instalar plantas enfriadoras y producir agua fría y repartir el agua fría pues, por el edificio a esos diferentes fan coil que nos podamos encontrar. Bueno, para ir acabando, ¿cuánto tiempo se tarda en cambiar el sistema de climatización de un museo tan grande como este? Aquí tenemos la problemática que comentábamos antes de pues al final los eventos que se puedan generar, simplemente el usuario que se encuentra. Otras instalaciones que se han hecho aquí pues se han centrado a lo mejor en las cubiertas, como la planta fotovoltaica, y a lo mejor no están tan afectados al uso diario del museo. Nosotros hemos tenido que entrar en todas las plantas, en todos los espacios
y a veces se nos ha hecho un poco complicado por el propio uso del museo, pero bueno. Aproximadamente la obra está en unos 3-4 meses, pero bueno, todo depende de lo que podamos hacer o no cada día. Bueno, pero tampoco me parece, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, la magnitud que tiene, no solo es en la cubierta, ¿no? Y colocar pues ese mamotreto, vamos a decirlo así, sino también entiendo revisar toda la estructura que existe, ¿no? Claro, habrá algunas cosas que cambiar, pero otras se han quedado. Sí, hay parte que se ha quedado, hay equipos que ya ellos ya tenían una instalación de una planta friadora y fan coil, hay equipos que hemos dejado en el cual no se ha actuado. Pero se ha pasado a instalación de fontanería nueva para esos equipos, hemos instalado los equipos nuevos, instalación de eléctrica y la propia instalación de control para que desde un punto de un ordenador se pueda acceder a todos esos equipos. Claro. ¿Y cuánta gente ha trabajado en este proyecto? Porque también vemos que bueno, es un proyecto de gran magnitud y entiendo que también habrá contado con un respaldo importante, ¿no? De personal. Pues entre fontaneros, electricistas, propios albañiles para aperturas de huecos y luego el personal técnico que hemos estado detrás de todo este proyecto, pues a lo mejor estamos contando entre 10 y 15 personas. Entre personal propio que está en obra y los que estamos en la oficina. Exactamente. Pero bueno, la oficina también viniendo, ¿no? La oficina ahí viniendo, exacto, exactamente. Sí, sí. No se piense que estás ahí solo mirándolo de lejos. Nada parecido. No, aquí controlando todo un poco. Y yo no sé si, como ingeniero también, te ha sorprendido algo gratamente de todo lo que se ha hecho en este museo de eficiencia energética para convertir pues, un museo 100% que sea eficiente y que haya dicho, oye, pues mira, fíjate, todo lo que se ha hecho, no sé si hay algo que haya destacado o incluso a lo mejor la amalgama de todo ello. Pues a mí personalmente, porque no lo había visto en ningún otro lado, esas placas que están en las envolventes. La verdad que para mí fue algo totalmente novedoso y de hecho fue por casualidad que pasando por una de los cristales dije, uy, ¿y esto qué es? Y era una prueba que tenían hecha y bueno, me explicaron lo que era y de hecho me he estado informando porque la verdad que es curioso y sobre todo cuando me dijeron que conseguíamos bajar 10 grados de temperatura, pues más me interesó. Sí. Te recomiendo escuchar la grabación que hicimos, el video podcast con Giuseppe Barreta, precisamente que nos hablaba de ese sistema envolvente, ¿no? Que es la empresa que se ha dedicado a hacerlo y la verdad que es sorprendente todo lo que nos contaba y de todo lo que se puede hacer, que hay muchísimas más cosas que uno desconoce y la verdad que yo creo que siempre se agradece, ¿no? Que profesionales como su caso, como el tuyo, también nos orienten un poco en esta línea. Tengo que preguntarle yo a Aarón de la Nuez por mitos que es a ver si son realidad o no. ¿El aire acondicionado reseca la garganta o no? Hombre, es un poco lo que decía Tampoco antes. vas a tirar piedras sobre el tejado, ¿no? No, al final eso, aparte de que te reseca la garganta, también es muy subjetivo, todo dependerá de cada persona. Pero evidentemente cuando enfriamos, repito que quitamos humedad del ambiente. Ajá. Con lo cual algo sí puedes notar. ¿Refría? No, al final un resfriado lo tienes a través de un virus. Claro. Entonces, exactamente, o sea, que si viene ya medio puede malo, favorecer, pero vamos, no es el caso. Y de hecho, precisamente después del COVID hay muchos sitios donde se están instalando esas lámparas ultravioletas que matan, pues creo que es el 99% de virus y bacterias, con lo cual... Exactamente. Bueno, es que nos quedamos más tranquilos si le preguntamos a un profesional sobre todo esto. Y la última es quién crea los mandos de los aires acondicionados porque son imposibles de entender. O sea, la verdad es que ahí hay tantos botones, fan, el ventilador, que si quitas, que si pones, que la verdad que no hay quien lo entienda. Eso, ¿por qué lo hacen así? Es como el que hace, no sé, la factura de la luz, ¿verdad? Que tampoco se entiende. Sí, es igual, exacto. Es igual. Tienes esto depende, ¿no? de lo que se instale. Sí. Yo siempre le digo al cliente, ¿no? Cuando explico el sistema del aire acondicionado después de haberlo montado, que no se vuelvan locos. Al final solo necesitan encender, parar, subir y bajar temperatura y velocidad en tal caso, ¿no? Ya después, quien tenga ganas y quien quiera leerse el manual, pues la verdad que
cada mando tiene un mundo, controles horarios, muchísimas cosas en las que cada uno puede entrar como quiera. Bueno, como todo tiene un manual de instrucciones, lo que pasa es que nos quejamos muchas veces por quejarnos. Nos quejamos porque no queremos cogerlo y vivimos el área de la inmediatez y lo queremos saber todo el momento. Si no te quieres volver loco, con los 3 botones que te acabo de decir, ya está. Es suficiente. Efectivamente. Pues agradecer a Aarón de la Nuez, ingeniero del Departamento de Obras de Frío 7, que nos haya dado pues todas las claves, ¿no? de todo este cambio que se está produciendo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología sobre eficiencia energética y sobre todo por la climatización y entiendo que se va a notar, ¿no? Se va a notar la diferencia una vez que ya esté todo al 100% y que todo aquel que entre vea que, dependiendo de la sala donde vaya, pues también hay una diferencia, digamos, sustancial, ¿no? En el aire. Por supuesto, por supuesto. Ahora mismo estamos sin aire acondicionado, esperando a terminar esta obra y poder arrancar todo, pero evidentemente se notará según, como te decía antes, según entres por la puerta y ya tengas una diferencia de temperatura, notarás a mejor ese cambio. Pues muchísimas gracias también por haber formado parte de este video podcast de eficiencia energética del Museo Elder y también enhorabuena por el trabajo realizado. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Bueno, pues quién te iba a decir a ti que al final ibas a saber tanto también de aires acondicionados e ibas a comprobar cosas que no sabías y que gracias a Aarón, en este caso Aarón de la Nuez, pues hemos podido comprobar en este capítulo en el día de hoy. Como siempre te recuerdo que si quieres saber más sobre todo ese proyecto de autosuficiencia energética del Museo Elder, encuentras todos los podcasts en Elder Podcast, en iVoox o en Spotify y también en su página web, en la página web del Museo Elder, museoelder.es, o enviándoles un correo a info@museoelder.es podrás saber mucho más de este museo. Y hasta aquí este capítulo, gracias por haber estado al otro lado como siempre, un fuerte abrazo y, como me gusta decirte para acabar, ya sabes, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.